Buenas tardes. Hoy 28 de abril, a las 12:30 de la tarde, nos reunimos en la primera conferencia del Sistema Europeo de Bancos Centrales, en el prestigioso Instituto Carolina Coronado de Almendralejo. Daremos paso a la presidenta Belén Álvarez y al vicepresidente Alberto Lázaro. Buenas tardes y gracias por asistir a nuestra conferencia. Como vicepresidente y presidenta del Parlamento Europeo, nos complace presentar la siguiente conferencia, con el objetivo de abordar los siguientes temas: actividad económica, inflación, evaluación de riesgos, condiciones financieras y monetarias y el nuevo impuesto sobre la huella de carbono. En primer lugar, la inflación. Nuevamente no cesa de ser una preocupación. El Consejo de Gobierno ha decidido aumentar los tipos de intereses oficiales del Banco Central Europeo en 50 puntos básicos para asegurar que la inflación vuelva a nuestro objetivo del 2% a medio plazo. Nuestras decisiones sobre los tipos de intereses dependen de nuestra evaluación de las perspectivas de inflación, la dinámica de la inflación subyacente y la intensidad de transmisión de la política monetaria. En segundo lugar, estamos evaluando constantemente los riesgos actuales en los mercados financieros y estamos preparados para responder según sea necesario para mantener la estabilidad de precios y financiera en la zona del euro. El sector bancario de la zona del euro está en una posición sólida y contamos con todos los instrumentos necesarios para suministrar apoyo de liquidez al sistema financiero de la zona del euro si fuera necesario. En tercer lugar, las nuevas proyecciones macroeconómicas del Banco Central Europeo se finalizaron a principios de marzo y muestran una inflación promedio de un 5,3% en 2023, el 2,9% en 2024 y el 2,1% en 2025. Las presiones inflacionistas subyacentes siguen siendo fuertes y las proyecciones para el crecimiento en 2023 se han revisado al alza hasta una media del 1%. Por último, me gustaría mencionar el nuevo impuesto a tratar, impuesto sobre la huella de carbono. Se ha estudiado la implantación de un nuevo impuesto para la recaudación de fondos públicos con el fin de crear y mejorar los proyectos vigentes sobre el desarrollo sostenible. Este impuesto se basaría en la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero que produce una empresa o individuo. La idea detrás del impuesto es incentivar a las empresas e individuos a reducir su impacto ambiental al cobrarles una tarifa por cada tonelada de CO2 que emiten. Este impuesto se aplicaría únicamente a los países pertenecientes dentro de la Unión Europea. El dinero recaudado podría utilizarse para financiar proyectos de energías renovables y reducir las emisiones de CO2 a nivel internacional. Además, esto podría fomentar la innovación en tecnologías más limpias y eficientes. Este impuesto solo tendría vigencia a partir del 2024 en adelante. Gracias por su atención. En primer lugar, hablaremos sobre la actividad económica de cada uno de los países participantes. Daremos paso a Francia. En Francia, respecto a la actividad económica, son los opositores a la reforma de las pensiones. Esta reforma prevé aumentar la edad de jubilación de 62 a 64 años. Estos enfrentamientos generales en el país repercuten directamente a las actividades económicas, pues, aunque está llegando a su recta final, se han originado numerosas paradas en actividades relacionadas con la producción, el intercambio y el consumo de bienes o servicios. Daremos paso a Grecia. Desde 2022 teníamos previsto un crecimiento económico para este año de 2,1 millones por el Banco Central Europeo como media para la zona euro. Con respecto a la aportación de Grecia a la actividad económica europea, sería en torno al 1,4%, según las previsiones de la propia Comisión Europea. Sin embargo, nuestros presupuestos generales del Estado estos meses pasados estaban sujetos a mucha incertidumbre, dada la crisis de precios y energética derivada de la guerra en Ucrania, por lo que actualmente la situación es la siguiente. En nuestros gráficos queda demostrado el gran aumento de precios que ha tenido lugar en nuestro país. El IPC actual en marzo de 2023 es del 4,6%. Profundizaremos más en ello cuando hablemos de la situación con respecto a la inflación, debido a los imprevistos que estaban presentes el año pasado. El mercado laboral en Europa se mantiene fuerte a pesar del descenso de la actividad económica. Con respecto a nuestro mercado laboral, desgraciadamente Grecia destaca por estar entre los países con mayor tasa de desempleo del mundo. En febrero de 2023 se correspondía con un 11,4%. Daremos paso a Italia. Y además tenemos mucha facilidad para hacer negocios. Nuestro sector industrial y sobre todo terciario o turístico es el principal motor de la economía. A pesar de esto, somos un país muy inundado con respecto al PIB, y la reciente pandemia y conflicto de Rusia y Ucrania ha provocado un impulso en los bienes energéticos, un aumento en el consumo diario, un aumento en la inflación y un descenso del turismo, afectando de manera directa a los habitantes, cualificados como los más inundados del mundo.
Daremos paso a Alemania. El Bundesbank, el Banco Central de Alemania, ha pronosticado que la economía del país experimentará una nueva contracción en el primer trimestre de 2023, lo que podría llevar a la entrada en una recesión técnica. Este pronóstico se suma a la caída del 0,4% en el cuarto trimestre de 2022. Los expertos del Bundesbank confían en que la contracción del PIB en el primer trimestre de 2023 será menor que la registrada en los últimos 3 meses de 2022, pero señalan que la economía alemana solo se estará recuperando con dificultad de la fuerte caída de diciembre, mientras la industria y la construcción lograron aumentar su producción con fuerza en enero. Las exportaciones solo se recuperaron parcialmente y los sectores relacionados con el consumo aún sufren el impacto de la inflación en el gasto de los consumidores. A pesar de la debilidad económica actual, el Bundesbank destaca que las perspectivas del mercado laboral siguen siendo positivas y esperan que el empleo siga evolucionando de manera positiva en los próximos meses. Daremos paso a España. La actividad económica. La economía española es la cuarta más grande de la zona euro, con un fuerte enfoque en el sector de servicios y el turismo, aunque la pandemia del COVID-19 ha tenido un gran impacto, se espera que la recuperación continúe. Sin embargo, España enfrenta desafíos significativos en áreas como el desempleo y la deuda pública. Su PIB es el cuarto más grande de Europa en los sectores económicos. De servicios son los más importantes en España, alrededor del 67% del PIB. La tasa de desempleo es alta, el 14,5% en 2021. España es uno de los sectores turísticos más importantes del mundo y la deuda pública de España ha aumentado en los últimos años alrededor de un 117%. Aunque la economía española ha tenido altibaches, se espera una recuperación en los próximos años. Por último, Portugal. La economía esquivó la contracción en el 2022 y el PIB creció un 0,2% intertrimestral. El crecimiento del PIB resultó muy elevado, 6,7% frente al 5,5% anotado el año anterior, teniendo en cuenta el reducimiento de la crisis energética. Asimismo, esperamos que el PIB crezca un 1%, una ralentización significativa respecto a los 2 últimos años. En cuanto al sector exterior, la balanza por cuenta corriente y de capital ha vuelto a terreno negativo, anotando unas necesidades de financiación. La tasa de paro subió por segundo mes consecutivo, la cual alcanzó el 6,7% y por otra parte la población ocupada registró un descenso del 0,5% interanual. Seguidamente tratarán el tema de la inflación en cada país. Daremos paso a Francia. La inflación descendió hasta el 8,5% en los últimos meses. Esta disminución se debió a una nueva y acusada caída de los precios de la energía. En cambio, la inflación de los alimentos siguió aumentando hasta situarse en el 15%. La inflación de los servicios, que aumentó hasta el 4,8%, también se está viendo impulsada por la transmisión gradual de las anteriores subidas de los costes de la energía, por la demanda embalsada tras la reapertura de la economía y por el alza de los salarios. Para concluir, he de destacar que la tasa de variación anual del IPC de Francia en marzo de 2023 ha sido del 5,6%, en 6 décimas inferior a las del mes anterior. La variación mensual del IPC ha sido del 0,8%, de forma que la inflación acumulada en 2023 en Francia es del 2,2%. Daremos paso a Grecia. A finales de 2022 se consideraba que la inflación alcanzaría previsiblemente el 8,8% en 2023. Sin embargo, la inflación media de este año es del 5,90%. Con respecto al año anterior, a lo largo de los meses ha ido aumentando, fenómeno que ha afectado a Grecia de igual manera que en el resto de Europa. Sin embargo, debemos destacar que nuestro país se ha enfrentado a este conflicto durante muchos años. A pesar de ello, la situación es actualmente crítica. Grecia está sufriendo los efectos de la inflación más elevada en décadas. Los precios se disparan empujados por la energía como consecuencia de la guerra en Ucrania principalmente. El aumento de las facturas de electricidad ha provocado manifestaciones por todo el país. Daremos paso a Italia. La inflación en Italia bajó al 7,6% en marzo de 2023 con respecto al trimestre del año anterior. La tasa de variación anual del IPC en Italia en marzo de 2023 ha sido 1,5 puntos inferior a la del mes anterior. Hay que destacar la subida del 0,9% de los precios de alimentos hasta situarse su tasa interanual en el 13,2%, que contrasta con el descenso de los precios de vivienda del menos 6,7% y una variación interanual del 15,1%. Daremos paso a Alemania. La tasa de inflación se ha moderado, pero se mantiene en un nivel elevado. La tasa de inflación en Alemania, medida como la variación interanual del índice de precios de consumo, IPC, se situó en el 7,4% en marzo de 2023.
Tanto en enero como en febrero de 2023, la tasa de inflación había sido del 8,7%. El resultado cumple las expectativas del mercado y se sitúa como el nivel más moderado de crecimiento de precios en 11 meses. Los precios de los productos energéticos subieron en marzo un 3,5% interanual, con lo que la comparativa de precios energéticos con marzo de 2022 se debilita considerablemente, menos 16,1%, por debajo de la tasa de inflación, debido a la fuerte subida de los precios de la energía el año anterior. Sin tener en cuenta el impacto en la energía, la tasa de la inflación subyacente se habría situado en marzo en el 7,8% y sin contar la energía y los alimentos en el 5,8%. Los alimentos se encarecieron en marzo un 22,3% interanual, después del 21,8% en febrero y el 20,2% en enero, y en tanto su precio triplica la inflación general. De nuevo se observaron subidas en todos los grupos de alimentos, y en particular se encarecieron los lácteos y los huevos, un 34,6%. Las hortalizas subieron un 27,3%, el pan y los cereales un 23,8% y el pescado, sus derivados y el marisco un 22,2%. Daremos paso a España. La tasa de variación anual del IPC en España en marzo de 2023 ha sido del 3,3% y 2,7 puntos inferior a la del mes anterior. La variación mensual del IPC, índice de precio del consumo, ha sido del 0,4%, de forma que la inflación acumulada en 2023 en este año ha sido del 1,1% por ahora. Hay que destacar la subida del 3,2%, que contrasta con el descenso de los precios de vivienda del menos 2% y una variación interanual del menos 16,2%. Nuestras proyecciones apuntan a una media de que suba a 4,3% o 4,6%. Daremos paso a Portugal. La tasa de variación anual del IPC en Portugal en marzo de 2023 ha sido del 7,4%, 9 décimas inferior a la del mes anterior. La variación mensual del IPC ha sido del 1,7%, de forma que la inflación acumulada en 2023 es del 1,1%. Hay que destacar la subida del 22,7% de los precios de vestido y calzado hasta situar su tasa interanual en el 1,6%, que contrasta con el descenso de los precios de ocio y cultura del menos 0,1% y una variación interanual del 4,2%. A continuación, los representantes de los países expondrán la evaluación de riesgos. Daremos paso a Francia. En cuanto a la acción de riesgo, hablaremos de la guerra de Ucrania y Rusia, el debilitamiento de la economía mundial y la mayor subida de precio a corto plazo. En cuanto a la guerra, desde que empezó, Francia ha actuado para frenar los efectos de la invasión rusa sobre la seguridad alimentaria de Ucrania. Con respecto al debilitamiento de la economía mundial, nuestro país se recuperó rápido de la pandemia, pero ahora la inflación está amenazando el crecimiento del mismo a causa de la guerra entre Ucrania y Rusia. Como en toda Europa, la pandemia hundió el crecimiento del PIB francés, que registró una caída de casi el 8% en 2020. Y por último, la subida de precios a corto plazo. Nuestro país en estos últimos meses ha tenido que elevar el precio de los bienes, ya que a causa de la guerra, que de una manera u otra es la causante, por así decir, de todos los males en la actualidad, estamos notando todos los ciudadanos franceses la subida de todos los productos, como por ejemplo el gas o el petróleo. Daremos paso a Grecia. Actualmente, Grecia se encuentra bajo una situación de crisis de unos 320 millones de euros. Esto se produjo debido a que el país estuvo durante años gastando dinero que no producía y financiándolo con préstamos. Préstamos no declarados a la eurozona. Por su parte, también llevaron a que la deuda excediera significativamente el 60%, acordando como límite por los países de la eurozona. Actualmente se estima en 177% del PIB. Las medidas anticrisis, como los préstamos coordinados por el FMI, la Comisión Europea y el Banco Central Europeo, han ayudado a reducir el impacto de la crisis griega sobre la moneda común. Pero según los economistas, las medidas no han hecho nada para mejorar la situación financiera. De hecho, se estima que la economía griega se ha reducido en un 25% desde el inicio de los programas de austeridad. Su tasa de desempleo del 26% es la más alta de toda la Unión Europea. Y ya son millones los ciudadanos griegos que están viviendo bajo la línea de la pobreza. Daremos paso a Italia. En Italia, el sistema institucional de la seguridad y la salud en el trabajo es competencia del Ministerio de Trabajo y Salud, en colaboración con los comités regionales de coordinación y los agentes sociales. Entre sus cometidos se encuentran el asesoramiento a nivel legislativo, la vigilancia y el fomento de la salud. En los últimos 12 meses, la prima de riesgo en nuestro país ha aumentado 19 puntos y en lo que va de año ha descendido 16.
El 7 de octubre de 1992, la prima de riesgo alcanzó su precio máximo, 770, en el periodo que va desde 1991 hasta la actualidad. Daremos paso a Alemania. Los riesgos en Alemania se encuentran crecientes. Se estima que entraría en recesión en el primer trimestre de 2023, según señalan los expertos del Bundesbank. La entidad apunta que la economía alemana solo se recuperó con dificultad de la fuerte caída de diciembre. Y si bien la industria y la construcción lograron aumentar de nuevo su producción con fuerza en enero, las exportaciones de bienes ajustadas en función de los precios se recuperaron solo parcialmente, mientras que sectores relacionados con el consumo todavía sufren el impacto de la inflación en el gasto de los consumidores. En este sentido, recuerda que la tasa de inflación subyacente volvió a tocar techo en febrero. A este respecto, el Banco Central germano asume que la tasa de inflación general se moderó significativamente en marzo, debido a un efecto de base en los precios de la energía, pero admite que la subyacente está demostrando ser extraordinariamente persistente, mientras que, por el contrario, el aumento de los precios de la energía casi se han estancado. Daremos paso a España. Debido a problemas como el COVID, la guerra o el cambio climático, la situación económica de España ha empeorado notablemente. La subida de precios debido a la inflación que se está creando supone dificultades para las personas, especialmente para los autónomos, los cuales muchos se han visto obligados a cerrar su negocio y empresa, provocando un agravamiento de la situación y crisis económica. Más de 26.000 empresas han cerrado a lo largo de 2022 en España y se prevé que este año la cifra aumenta, ya que en el primer trimestre 11.000 empresas han cerrado. Por último, daremos paso a Portugal. Con respecto a la evaluación de riesgos de Portugal, vemos que la tasa de paro ha incrementado en el último mes, con un 6,8%, la inflación con un 7,4%, es menos elevada que el mes anterior. Su tasa de interés ha subido un 0,5%, más que el mes anterior. Ahora se encuentra en un 3,50%. Y su déficit público es del 5%. El siguiente tema a tratar será las condiciones financieras y monetarias. Daremos paso a Francia. Francia es la séptima potencia económica mundial, justo detrás de Reino Unido e India. En 2020, debido a la pandemia del COVID-19, Francia sufrió una de las contracciones económicas más duras entre los países de la Unión Europea, pero la economía empezó a recuperarse en 2021. Sin embargo, la invasión de Rusia a Ucrania y la posterior crisis energética afectaron a la recuperación, pues redujeron el poder de compra de los consumidores. Actualmente, el gobierno ha privatizado parcial o totalmente grandes empresas, incluyendo Air France, France Telecom, Renault y Thales. Sin embargo, el gobierno mantiene una fuerte presencia en algunos sectores, particularmente en las industrias de energía, transporte público y defensa. Seguimos destacando como uno de los países más comprometidos con un capitalismo en el que mantienen la igualdad social por medio de leyes, políticas fiscales y gastos sociales que mitigan la desigualdad económica. Daremos paso a Grecia. La tasa de variación anual del IPC en Grecia fue del 4,6%. Esto se debe a las fuertes tensiones en los mercados financieros. El crédito de los bancos a las familias y a las empresas no financieras ha tenido un claro aumento desde la crisis de 2010. Los costes de financiación han aumentado a causa de la subida de los tipos hipotecarios y la mitad de los hogares griegos no disponen de ingresos suficientes para llegar a fin de mes. Debido a este aumento de los costes, los bancos griegos han visto una demanda de nuevos préstamos hipotecarios. El valor absoluto del PIB en Grecia creció 26.355 euros respecto a 2021. El PIB per cápita de Grecia en 2022 fue de 19.670 euros, 2.600 euros mayor que el de 2021, que fue de 17.070 euros. Grecia es la economía número 51 por volumen de PIB. Se puede decir que ha tenido un crecimiento económico después de la crisis. Daremos paso a Italia. La situación económica italiana sigue registrando señales de recuperación, pero que dejan entrever un camino lento y, por tanto, expuesto a riesgo. Entre las señales positivas figuran los datos referidos al sector industria, que sigue perdiendo puestos de trabajo, pero que registra variaciones superiores a lo esperado en cuanto a producción industrial. Los datos negativos no faltan, como el continuo aumento del desempleo y, sobre todo, el aumento de la presión fiscal. Sin embargo, el debate político y económico sobre el plan de ajuste presentado por el Gobierno, considerado muy positivo por el Banco Italiano, pero considerada muy negativamente no solo por la oposición, sino también por los gobiernos de los entes locales. Daremos paso a Alemania. Alemania es la mayor potencia económica de Europa y la cuarta mundial.
Después de sufrir una recesión histórica tras la pandemia del COVID-19, la economía del país creció durante los 3 primeros trimestres de 2022, impulsada por la actual recuperación del consumo privado. Sin embargo, Alemania solo creció un 1,5% en 2022, cifra más lenta que un año antes, el 2,6% FMI, debido a las consecuencias del conflicto entre Rusia y Ucrania. Antes de la invasión, Alemania era muy dependiente del gas, petróleo y carbón ruso. En torno a un tercio de la energía primaria provenía de Rusia. Los indicadores de confianza se deterioraron considerablemente hacia fines de 2022, con una caída del consumo privado ante la elevada inflación y el aumento de los costos energéticos. El FMI prevé una bajada del PIB del 0,3% en 2023, menos un 0,6% según la Comisión de la Unión Europea, y un repunte de un 1,5% en 2024. El riesgo de los pronósticos a la baja sigue latente, sobre todo en relación con los retrasos en la diversificación de suministros energéticos, que podrían ocasionar escasez y elevar la inflación en el invierno de 2023 y 2024. Damos paso a España. El tipo de cambio actual del euro con respecto al dólar estadounidense es de alrededor de 0,92 euros por dólar. El tipo de cambio puede fluctuar en función de varios factores, como las tasas de interés, la inflación y la política monetaria. Tasa de interés. La tasa de interés oficial del Banco Central Europeo, BCE, es del 0%, lo que significa que los bancos pueden pedir prestado el dinero al BCE sin intereses. Esta tasa afecta a los tipos de intereses de los préstamos y depósitos en España, así como a la rentabilidad de los bonos del Gobierno. La inflación. La tasa de inflación anual en España en marzo de 2023 fue del 1,4%, según el Instituto Nacional de Estadística, la INE. La inflación puede afectar a los precios de los bienes y servicios y también puede influir en las decisiones de política monetaria del BCE. Deuda pública. La deuda pública de España supera el 120% del PIB, según el Banco de España. El nivel de deuda puede afectar la percepción de los inversores sobre la solvencia del país y, por lo tanto, el costo de los préstamos y la capacidad del Gobierno para financiar programas y proyectos. Bolsa de valores. El índice bursátil IBEX 35, que sigue el rendimiento de las 35 empresas más líquidas de la bolsa española, ha experimentado altibajos en los últimos años. En marzo de 2023, el IBEX 35 cotizaba alrededor de 10.000 puntos. Mercado laboral. La tasa de desempleo en España en febrero de 2023 fue el del 10,8% según el INE. La situación del mercado laboral puede afectar el gasto y el consumo de hogares, así como el crecimiento económico a largo plazo. Estas son algunas de las condiciones financieras y monetarias actuales en España. Es importante tener en cuenta que estos factores pueden estar interrelacionados y pueden influir en la economía de forma compleja y a menudo imprescindible. Daremos paso a Portugal. El país se incorporó a la Unión Económica y Monetaria en 1999 y se incorporó al euro el 1 de enero de 2002, junto con otros 11 miembros de la UE. Tras la crisis financiera mundial de 2008, la economía portuguesa se contrajo en 2009 y entró en recesión entre 2011 y 2013, cuando el Gobierno aplicó recortes de gastos y aumentó los impuestos. Portugal abandonó su programa UE-FMI en mayo de 2014 y su recuperación económica se impulsó en 2015 gracias a las exportaciones y al repunte del consumo privado. El crecimiento del PIB se aceleró en 2016 y alcanzó el 2,5% en 2017. El déficit presupuestario cayó del 11,2% del PIB en 2010 al 1,8% en 2017, el más bajo del país desde la restauración de la democracia en 1974, superando las previsiones de la UE y del FMI del 3%. Asumimos una subida salarial del 2% en 2023, de acuerdo con el objetivo para la tasa de inflación a medio plazo del 2%, y los gastos del personal aumentarían un 3% y el impacto de los gastos rondaría los 0,3 pp del PIB. Por último, los países tendrán que votar acerca de la aprobación del nuevo impuesto antes introducido por la presidenta. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? En conclusión,
Alemania tiene una gran huella de carbono debido a una dependencia histórica del carbón como fuente de energía. Aunque se han implementado políticas de reducción en el impacto ambiental, la quema de carbón sigue siendo una fuente importante de energía en el país. Lo contribuye un 80% de las emisiones de los gases del efecto invernadero. Alemania ha establecido objetivos ambiciosos para reducir sus emisiones y alcanzar la neutralidad del carbón, lo que requiere la inversión de energía renovable, tecnología limpia y modernización de la infraestructura energética. En último lugar, se dará paso a la nota de prensa. No nos parece bien el impuesto sobre la huella de carbono, debido a que solo se piensa implantar en la Unión Europea y esto provocaría la fuga de la mayoría de empresas europeas fuera de Europa. En estos sitios este impuesto no se cobraría y haría empobrecer a Europa tras la huida de estas empresas, por no hablar de la falta de fondos de empresas para establecer tecnologías más limpias en la fabricación de sus productos. Es decir, para que estas empresas pudieran adaptarse a la ley del medio ambiente y de energía sostenible, necesitan mucha ayuda de los fondos de la Unión Europea. Dicho esto, Francia se niega a que se apruebe este impuesto. El Gobierno español ha propuesto recientemente un nuevo impuesto sobre las transacciones financieras, conocido como la tasa Tobin. Esta tasa estaría dirigida a las operaciones de compra de acciones de empresas españolas con una capitalización bursátil superior a los 1.000 millones de euros, aunque se aplicaría una tasa reducida del 0,2% a las operaciones de adquisición de títulos de deuda. La tasa Tobin se aplicaría tanto a las transacciones realizadas por empresas como particulares y se espera que recaude unos 850 millones de euros al año. Los ingresos obtenidos se destinarían a financiar el sistema de pensiones y a la lucha contra la pobreza infantil. Esta propuesta ha generado un intenso debate entre los diferentes sectores políticos y económicos en España, mientras que algunos argumentan que la tasa Tobin es necesaria para reducir la especulación financiera y recaudar fondos para el gasto social. Otros creen que podrían tener efectos negativos en el mercado financiero y en la economía en general. En cualquier caso, la implementación de este nuevo impuesto aún no es un hecho y dependerá de la aprobación final del Congreso de los Diputados en España. En último lugar, se dará paso a la nota de prensa. Buenas tardes a todos. Se prevé que la inflación seguirá siendo demasiado alta durante demasiado tiempo. En consecuencia, el Consejo de Gobierno ha decidido hoy subir los 3 tipos de interés oficiales del Banco Central Europeo para asegurar que la inflación vuelva a situarse en el objetivo del 2% a medio plazo. El nivel de incertidumbre refuerza las decisiones del Consejo de Gobierno sobre los tipos de interés, que estarán determinadas por su valoración de las perspectivas de inflación, de los nuevos datos económicos y financieros, la dinámica de la inflación subyacente y la intensidad de la transmisión de la política monetaria. El Consejo de Gobierno está haciendo un seguimiento de las actuales tensiones en los mercados y está preparado para responder como resulte necesario a fin de mantener la estabilidad de precios y la estabilidad financiera en la zona euro. En todo caso, el Banco Central Europeo cuenta con todos los instrumentos necesarios para suministrar apoyo de liquidez al sistema financiero de la zona euro, si fuera necesario, y preservar la transmisión fluida de la política monetaria. Las nuevas proyecciones macroeconómicas de los expertos del Banco Central Europeo se finalizaron ante la aparición de tensiones en los mercados financieros, las cuales añaden incertidumbre en torno a las evaluaciones del escenario de referencia para la inflación y el crecimiento. Los expertos del Banco Central Europeo prevén ahora que la inflación se situará en el 5,3% en 2023, el 2,9% en 2024 y el 2,1% en 2025. Al mismo tiempo, las presiones inflacionistas subyacentes siguen siendo fuertes. Estos datos descenderán en un contexto de desaparición gradual de las presiones al alza debidas a las perturbaciones de ofertas anteriores y a la reapertura de la economía, y en el que el endurecimiento de la política monetaria frena cada vez más la demanda. Las proyecciones de referencia para el crecimiento en 2023 se han reservado al alza hasta una media del 1% como resultado, tanto del descenso de los precios de la energía como de la mayor capacidad de resistencia de la economía ante el difícil entorno internacional. Los expertos del Banco Central Europeo esperan que el crecimiento repunte posteriormente en mayor medida, hasta situarse en el 1,6%. Al mismo tiempo, el repunte del crecimiento en 2024 y 2025 es más débil de lo estimado en las proyecciones de diciembre, debido a la orientación más restrictiva de la política monetaria.
El Consejo de Gobierno ha decidido subir los 3 tipos de interés oficiales del Banco Central Europeo en 50 puntos básicos. En consecuencia, el tipo de interés de las operaciones principales de financiación y los tipos de interés de la facilidad marginal de crédito y de la facilidad de depósito aumentarán. El tamaño de la cartera del programa de compra de activos está descendiendo a un ritmo predecible, dado que el eurosistema no está reinvirtiendo el principal de los valores que van venciendo. El descenso será de 15.000 millones de euros mensuales hasta el final de junio de 2023 y su ritmo posterior se determinará más adelante. En lo que se refiere al programa de compras de emergencia frente a la pandemia, el Consejo de Gobierno prevé reinvertir el principal de los valores adquiridos en el marco del programa que vayan venciendo al menos hasta final de 2024. En todo caso, la futura extinción de la cartera del programa de compras de emergencia frente a la pandemia se gestionará para que se eviten interferencias con la orientación adecuada de la política monetaria. El Consejo de Gobierno continuará actuando con flexibilidad en la reinversión con el objetivo de contrarrestar los riesgos para el mecanismo de transmisión de la política monetaria relacionados con la pandemia. A medida que las entidades de crédito reembolsen los importes obtenidos en el marco de las operaciones de financiación a largo plazo, el Consejo de Gobierno evaluará periódicamente la forma en que estas operaciones están contribuyendo a la orientación de su política monetaria. El Consejo de Gobierno está preparado para ajustar todos sus instrumentos en el marco de su mandato, para asegurar que la inflación vuelva a situarse en su objetivo del 2% a medio plazo y preservar el buen funcionamiento de la transmisión de la política monetaria. El Banco Central Europeo cuenta con todos los instrumentos de política monetaria necesarios para suministrar apoyo de liquidez al sistema financiero de la zona euro, si fuera necesario, lo que permite al Consejo de Gobierno cumplir con mayor efectividad su mandato de estabilidad de precios. La presidenta del Banco Central Europeo comentará estas decisiones en una conferencia de prensa que dará comienzo el próximo 26 de mayo a las 12:30 hora central europea.